El Papa Francisco está en la mira de los bárbaros, de los terroristas islámicos. Los bárbaros de ISIS, que decapitaron a un periodista estadounidense la semana pasada, acusan ahora al pontífice de ser portador de falsas verdades. Esto lo asegura el influyente diario italiano Il Tempo, que cita fuentes del servicio secreto italiano. Y de hecho, el diario señala que los servicios secretos italianos han advertido muy seriamente a la Gendarmería del Vaticano sobre esta amenaza que ya ha incorporado a numerosos especialistas en informática y en inteligencia. Y se encuentran colaborando con los servicios secretos de varios países. Hombre, claro que el Papa le molesta a los bárbaros, porque el Papa no se ha quedado de brazos cruzados ante ISIS. Ha criticado la crueldad del grupo contra los cristianos. Por ejemplo, la semana pasada, el Papa dijo, y le cito: cuando hay una agresión injusta, es lícito detener al agresor injusto. Aunque aclaró enseguida, pero no bombardear, no hacer una guerra por eso. El Papa Francisco llegó hoy a Sri Lanka para hacer una visita de poco más de 48 horas, la primera en 20 años que hace un sumo pontífice a esta isla ubicada en el Océano Índico, que se recupera de una guerra civil de 26 años. Al arribar al Aeropuerto Internacional de Colombo, Francisco fue recibido con honores por una importante comitiva. La visita del Papa es además la primera de un alto dignatario a Sri Lanka, después de la asunción de Maithripala Sirisena el pasado viernes como presidente del país. Mañana, en su segundo día en Sri Lanka, el Papa celebrará una misa en el Galé Fest Green de Colombo, donde canonizará al beato José Vaz, un sacerdote de origen portugués nacido en la ciudad india de Goa en el siglo XVII. Luego de Sri Lanka, el Papa Francisco visitará Filipinas en un viaje de una semana que culminará el 19 de enero. El Papa Francisco aboga por el diálogo entre las religiones para que nunca sirvan de pretexto para la violencia. El sumo pontífice se encuentra de visita en Sri Lanka, donde ha asistido a un encuentro interreligioso en el que han estado presentes líderes de todas las confesiones del país. En el que es el primer viaje de un papa a Sri Lanka en 20 años, Francisco Bergoglio defendió la unidad ante líderes budistas, hinduistas, musulmanes y cristianos, por el bien de un pueblo aún desgarrado por una larga guerra civil de 26 años que terminó en 2009. Durante muchos años, los hombres y mujeres de este país han sido víctimas de un conflicto civil y de la violencia. Por el bien de la paz, nunca se debe permitir que las creencias religiosas sean utilizadas para justificar la violencia y la guerra. El Papa Francisco también se reunió con Maithripala Sirisena, elegido recientemente como presidente, tras prometer numerosas reformas, incluyendo menos poderes para su propio cargo. La visita papal terminará este miércoles en el parque de Gale Face, con la canonización del que será el primer santo del país, José Vaz. El Papa Francisco atraviesa la explanada del mausoleo de Ataturk en Ankara. Se trata de la primera visita del pontífice a suelo turco. Estará en el país durante los próximos 3 días. Este viernes pidió un diálogo interreligioso e intercultural para ayudar a acabar con el fundamentalismo y el terror que azotan especialmente a Siria e Irak. Francisco elogió los esfuerzos de Turquía para acoger a los refugiados de estos países que huyen de la guerra y de la amenaza de la organización Estado Islámico. También consideró que la comunidad internacional tiene la obligación moral de ayudar en esta labor. La visita del Papa se produce en un contexto de persecuciones por los yihadistas contra minorías, entre ellas las cristianas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan denunció a su vez la islamofobia y pidió que cristianos y musulmanes luchen juntos para frenarla. Hoje, o Papa Francisco chega à Turquia com uma mensagem bem diferente, de tolerância e acolhimento. Veja na reportagem de Ilse Scamparini. Na sua 6ª viagem internacional, Francisco vai chegar ao país muçulmano que outros 3 papas já visitaram, Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Num momento em que o governo turco é acusado de corrupção, de censura à imprensa e de reprimir a liberdade religiosa. Em Ankara, o Papa será recebido pelo presidente Tayyip Erdogan no novo e imenso Palácio Presidencial, cuja construção provocou muitas críticas por possuir 1000 cômodos. Francisco vai chegar ao país de 76 milhões de habitantes,
que faz fronteira com uma guerra, e a Turquia já recebeu milhares de refugiados sírios. Esta é praticamente a porta de entrada do califado que se autoproclamou Estado Islâmico e que já decapitou diversas vítimas. O Papa Francisco deve condenar o terrorismo e o uso da violência em nome da religião. E é possível que peça à Turquia que faça mais pela paz e segurança da região. O presidente do Centro Cultural Turquia-Brasil, Fatih Ugur Ozokpak, diz qual é a expectativa do povo turco. Eles têm muita expectativa de não ter mais brigas entre as religiões, não ter mais conflitos. A mulher dele, Milek, afirma que a Turquia condena o grupo terrorista Estado Islâmico. Uma pessoa que acredita no Islã não pode machucar ninguém, não pode matar ninguém, não pode machucar nem uma formiguinha. E numa nova tentativa de unidade entre os cristãos, o Papa Francisco vai se encontrar com o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, em Istambul amanhã. Papa Francisco llegó a Turquía, país en el que estará 3 días y donde tiene la misión de fortalecer los lazos con los líderes musulmanes. El líder de la Iglesia Católica comenzó sus actividades con una visita en el mausoleo de Mustafa Kemal, esto en la capital de Ankara. El sumo pontífice oró y colocó una ofrenda floral con los colores rojo y blanco en la tumba simbólica del fundador de la República de Turquía. Más información, el Papa Francisco llegó a Turquía para abogar por el diálogo y la paz en Medio Oriente. El máximo representante de la Iglesia Católica fue recibido por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en el nuevo Palacio Presidencial de Ankara, donde se trasladó después de visitar el mausoleo de Atatürk, fundado por el Estado. Las visitas son las primeras en la agenda del Papa en Ankara, la primera etapa de su 6º viaje desde que comenzó su pontificado. La llegada de Francisco está marcada por extremas medidas de seguridad ante la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico en la región. El Papa Francisco fue recibido este viernes por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en el nuevo Palacio Presidencial de Ankara, a donde se trasladó después de visitar el mausoleo de Atatürk, fundador del Estado. Una brigada ecuestre escoltó al pontífice, que habría partido del aeropuerto en un vehículo de marca Volkswagen hasta la entrada del Palacio del Presidente, una construcción de 1000 habitaciones conocida como la Casa Blanca, inaugurada hace tan solo 2 meses. A continuación se interpretaron los 2 himnos, el del Vaticano y el de Turquía, y después fueron disparadas salvas en honor del Papa Bergoglio. Tras una entrevista con el presidente islamoconservador turco Erdogan, Francisco también elogió los generosos esfuerzos de Turquía en acoger refugiados de Siria e Irak y consideró que la comunidad internacional tiene la obligación moral de ayudar en esta labor. Turquía en este momento es el testigo y es el que ayuda a tantos refugiados de las zonas de conflicto, y le doy las gracias por este servicio. El Papa Francisco afirmó que el diálogo interreligioso e intercultural puede ayudar a acabar con el fundamentalismo y el terror que padecen en especial Siria e Irak. Por su parte, Erdogan denunció ante Francisco el aumento de la islamofobia en países de Occidente y de los prejuicios entre cristianos y musulmanes. El avión de Alitalia en donde viajaba el Papa llegó puntualmente al aeropuerto de Ankara a las 12 del mediodía. Allí lo esperaban el nuncio en Turquía y una delegación del gobierno. Durante el vuelo el Papa subrayó la importante labor humanitaria que Turquía está ofreciendo al acoger a cientos de miles de refugiados de Siria e Irak. El Papa descendió solo con este abrigo blanco. La temperatura no pasaba de los 5 grados centígrados. 20 minutos después se dirigió al mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna. Se trata de una visita protocolaria que todo jefe de Estado visitante debe cumplir. Por motivos de seguridad, el gobierno turco pidió al Papa que se desplazara en un vehículo de gran tamaño, aunque respetó su exigencia de que no fuera blindado. Una vez dentro del mausoleo, el Papa dejó esta corona de flores ante la tumba de Mustafa Kemal y después permaneció unos instantes en silencio. Rodeado por una nube de periodistas, se dirigió a firmar una dedicatoria en el libro de oro.
Allí expresó su deseo de que Turquía, puente natural entre dos continentes, no sea solamente un cruce de caminos, sino un lugar de encuentro entre personas de todas las culturas, etnias y religiones. No es lugar para un papa que valora la sencillez. Sin embargo, es el primer invitado oficial recibido por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en su nuevo palacio. El ostentoso edificio ha generado indignación en Turquía. Fue construido ilegalmente en un espacio natural protegido. El Papa Francisco va allí a donde ha sido invitado. En Ankara resaltó la importancia de la libertad religiosa y de expresión y destacó que las iglesias cristianas aún no han sido reconocidas oficialmente en un país de clara mayoría musulmana. Es fundamental que la ley conceda a musulmanes, judíos y cristianos los mismos derechos y deberes. El pontífice aboga por un diálogo entre las grandes religiones para hacer frente al fundamentalismo. El anfitrión, por su parte, considera que la islamofobia aumenta y que es preciso aunar fuerzas para vencer amenazas como la intolerancia, el racismo y la discriminación. Poco antes, el Papa Francisco había visitado el mausoleo en memoria de Kemal Atatürk. Es consciente de que llega a Turquía en un mal momento. Estado Islámico está al otro lado de su frontera y este país ha acogido a casi 2 millones de refugiados sirios. El Papa considera que hay la obligación moral de ayudar a Turquía. Y avanza el último día de la histórica visita del Papa Francisco a Turquía, una nación de mayoría musulmana. Antes de partir, el pontífice, quien llamó a la unión entre ortodoxos y católicos, expresó su profundo dolor por el atentado contra una mezquita en Nigeria que causó la muerte de un centenar de feligreses. El obispo de Roma repudió asimismo la violencia de extremistas islámicos en Siria y en Irak. Esta voz la sentimos resonar muy cerca de aquí, porque algunas naciones vecinas están marcadas por una guerra inhumana y brutal. Llevándose la paz de un pueblo, cometiendo actos de violencia o consintiendo tales actos, especialmente dirigidos contra las personas más débiles e indefensas, es un pecado gravísimo contra Dios, porque significa mostrar desprecio a la imagen de Dios que está en el hombre. El viaje del Papa a Turquía deja grandes frases y poderosos gestos a favor de la unidad con los ortodoxos y del diálogo con el Islam. En su primer discurso al hablar del Estado Islámico, Francisco afirmó que es lícito detener al agresor injusto. Lo dijo delante del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Nel ribadire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto, sempre però nel rispetto del diritto internazionale, voglio anche ricordare che non si può affidare la risoluzione del problema alla sola risposta militare. Ese mismo día por la tarde repitió ante un grupo de autoridades religiosas musulmanas que no se puede justificar la violencia en nombre de Dios. In qualità di capi religiosi abbiamo l'obbligo di denunciare tutte le violazioni della dignità e dei diritti umani. A lo largo del viaje, varios gestos del Papa hablaron más que cualquier palabra. El sábado por la mañana, Francisco visitó la Mezquita Azul en Estambul, donde rezó con el gran mufti de la ciudad. Algunas horas después, en la Catedral Católica de la ciudad, dio la única homilía de todo el viaje. Allí reveló su hoja de ruta para la unidad de los cristianos. Più ci lasceremo guidare con umiltà dallo Spirito del Signore, più supereremo le incomprensioni, le divisioni e le controversie. Saremo segno credibile di unità e di pace.
Este deseo de unidad salió a la luz de nuevo en la vigilia de oración en la Catedral del Primado Ecuménico de Constantinopla. Al acabar su discurso, Francisco sorprendió al patriarca Bartolomé con esta petición. Te richiedo un favore di benedire me e la Chiesa di Roma. Estos gestos por la unidad de las iglesias continuaron el domingo cuando Francisco celebró la fiesta de San Andrés con el patriarca ecuménico. Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza. Después los dos firmaron una declaración conjunta en la que condenaban la violencia en Oriente Medio. Turquía acoge a más de 1 millón de refugiados provenientes de Siria e Irak. Francisco pudo transmitir su cercanía a un grupo de ellos en el que sería el último evento de su intenso viaje. Ho desiderato questo incontro con voi. Io volevo recarmi lontano, ma non è stato possibile per trovare i rifugiati. Ya en el avión papal, Francisco habló durante 45 minutos con los periodistas y dijo cómo pueden los líderes musulmanes poner fin a la islamofobia. Io ho detto al Presidente, ma sarebbe bello che tutti i leader islamici, siano leader politici, leader religiosi, leader accademici, dicano chiaramente e condennino quello, no? Perché questo aiuterà alla maggioranza del popolo islamico a dire no, davvero, ma dalla bocca dei suoi leader, ¿no? Respondiendo a otra pregunta, el Papa resumió así su propuesta a los ortodoxos. Il primato, perché si deve continuare quella domanda che aveva fatto Giovanni Paolo II, aiutatemi a trovare una forma di primato che possiamo andare. Esto es lo que puedo decirle. El viaje a Turquía es el 6º viaje apostólico del Papa Francisco. Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI también visitaron este país antes que él. El Papa Francisco está en la mira de los bárbaros, de los terroristas islámicos. Los bárbaros de ISIS, que decapitaron a un periodista estadounidense la semana pasada, acusan ahora al pontífice de ser portador de falsas verdades. Esto lo asegura el influyente diario italiano Il Tempo, que cita fuentes del servicio secreto italiano. Y de hecho, el diario señala que los servicios secretos italianos han advertido muy seriamente a la Gendarmería del Vaticano sobre esta amenaza que ya ha incorporado al lícito detener al agresor injusto. Aunque aclaró enseguida, pero no bombardear, no hacer una guerra por eso. El Papa Francisco llegó hoy a Sri Lanka para hacer una visita de poco más de 48 horas, la primera en 20 años que hace un sumo pontífice a esta isla ubicada en el Océano Índico, que se recupera de una guerra civil de 26 años. Al arribar al Aeropuerto Internacional de Colombo, numerosos especialistas en informática y en inteligencia, y se encuentran colaborando con los servicios secretos de varios países. Hombre, claro que el Papa le molesta a los bárbaros porque el Papa no se ha quedado de brazos cruzados ante ISIS. Ha criticado la crueldad del grupo contra los cristianos. Por ejemplo, la semana pasada el Papa dijo, y le cito, cuando hay una agresión injusta... Francisco fue recibido con honores por una importante comitiva.
La visita del Papa es además la primera de un alto dignatario a Sri Lanka, después de la asunción de Maithripala Sirisena el pasado viernes como presidente del país. Mañana, en su segundo día en Sri Lanka, el Papa celebrará una misa en el Galé Fest Green de Colombo, donde canonizará al beato José Vaz, un sacerdote de origen portugués nacido en la ciudad india de Goa en el siglo XVII. Luego de Sri Lanka,